La rebelión de Satanás había de ser una lección para el universo a través de todos los siglos venideros. Darían testimonio de que la existencia del gobierno de Dios entraña el bienestar de todos los seres que Él creó. De esta manera, la historia de este terrible experimento de la rebelión iba a ser una perpetua salvaguardia para todos los seres santos. El que gobierna en los cielos ve el fin desde el principio. Aquel en cuya presencia los misterios del pecado y del futuro son manifiestos, contempla la realización de sus propios designios de amor y bendición. Y esto lo entenderán algún día todos los habitantes del universo, tanto los leales como los desleales. Bienvenidos al gran conflicto entre el bien y el mal. Un programa preparado para ustedes. Bienvenida le da su servidor, el doctor Armando Juárez, catedrático de la Facultad de Teología de la Universidad de Montemorelos. Y también le doy la bienvenida a mi compañero, colega, ahí en la Facultad de Teología, al doctor Miguel Patiño. Un placer saludarle, doctor Juárez, y un placer encontrarnos nuevamente en este espacio para juntos estudiar la palabra de Dios en un tema muy importante el día de hoy. Ya hemos estado hablando algunos pasajes muy importantes relacionados sobre todo con la divinidad de Cristo y la eternidad de Cristo. Y hoy vamos a tratar otro tema en la misma dirección, pero enfocado en otro aspecto que también ha sido motivo de confusión, de malas interpretaciones y que desgraciadamente ha traído muchos conflictos entre aquellos que no están de acuerdo con ello. Todo tiene que ver con lo que ya hemos estado hablando en ese conflicto, especialmente en el 381 con el Concilio de Constantinopla, donde esa declaración que hace de engendrado, no creado. Y la palabra engendrado, esa, ¿qué problemas ha traído? ¿Verdad? Ya vimos en temas anteriores algunos conceptos, pero ahora vamos a meternos de lleno en esa expresión. ¿De dónde salió ese concepto de allí del concilio? ¿Tiene su base en la Biblia? Bueno, hemos visto que tanto unigénito, primogénito aparecen en la Biblia, pero tienen una connotación específica. Y hoy vamos a ver justamente cómo la palabra engendrado, que aparece en la Biblia al menos en 3 ocasiones en el Nuevo Testamento, tiene su raíz ahí, puesto que Hebreos capítulo 1, versículo 5 es el primer lugar donde aparece, pero lo veremos también en en Hebreos 5 y en Hechos capítulo 13 también. A ver, ¿por qué no lo leemos? Porque Claro. Yo creo que es importante que veamos que a veces, usando la Biblia, como hemos visto, un falso concepto nos puede llevar por un camino muy, muy separado de lo que es la verdad. Hebreos capítulo 1, versículo 5 nos dice textualmente: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Esta es una expresión que, como tú dijiste, se menciona 3 veces allí. El primero es en Hebreos 1:5. ¿Y en dónde más aparece? También lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 5, versículo 5, que dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. A ver, entonces como que hay una correlación, ¿verdad? En el 1:5 es haciéndolo rey y aquí haciéndolo sumo sacerdote. Así es. Ya hemos mencionado que Cristo en el Nuevo Testamento es presentado como rey y sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces, vamos a ver entonces el tercer pasaje para ver
qué usos les dan los apóstoles. El tercer pasaje lo encontramos en Hechos capítulo 13, versículo 33, de la siguiente forma: y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. A ver, espérate tantito. Acá como que eso de ser engendrado, pues nos da la idea como sugieren los que creen esto, de que en algún momento de la eternidad el Padre engendró al Hijo, ¿verdad? Pero aquí como que ya veo que Pablo lo está enfocando en otra dirección. Dice ahí que aquella promesa hecha a nuestros padres, que cumplió resucitando a Jesús, y hace alusión al Salmo 2 y señala directamente la cita: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Claro, y es que, pastor, cometeríamos un error en no ver la aplicación en el Nuevo Testamento que los autores están haciendo de un pasaje del Antiguo Testamento. Es por eso la importancia de ver este Salmo 2 al que están haciendo alusión, cuál es el significado, tanto literario como teológico, que nos transmite el Salmo 2. Bueno, yo creo que entonces sería bueno que leamos el Salmo para poder empezar a partir de este pasaje y ver cómo lo interpretan los apóstoles en el Nuevo Testamento. Permítame hacerlo, doctor Juárez. El Salmo 2 en la Escritura nos afirma así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos las ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas? El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Verso 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como a vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Doctor Juárez, este salmo es evidente que nos está siendo presentado en épocas específicas en que algo histórico se daba. ¿Podemos ampliar acerca de esto? Bueno, mira, en la antigüedad como ahora, siempre la sucesión de un rey era motivo de grandes conflictos. Y todas las sucesiones, aún sucesiones presidenciales en gobiernos actuales, es motivo de un movimiento y una efervescencia de los que aspiran al poder y los que quieren echar abajo para subir ellos, ¿no? El mismo fenómeno pasaba en aquellos tiempos, claro. En aquellos tiempos, especialmente cuando era un reino que tenía subyugados a otras naciones, que les cobraba tributos, y esos tributos a veces eran que ya no los aguantaban. La muerte de un rey era el momento dorado para quitarse, como dice ahí, quitarnos las ligaduras, las ataduras. Y por eso allí en el Salmo dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Allí en la versión que leíste dice conspirarán. Hay conspiraciones. Cuando se muere el rey, empieza el movimiento. Llámale al rey de allá y vamos a buscar acá. Vamos a unirnos para quitarnos ya las ligaduras de este miserable que nos tiene aplastados, ¿verdad? En ese momento, Jehová, dice, y ahora el punto es aquí contra Jehová y contra su ungido. Ahí la palabra Mashiach, ¿verdad? Se refiere al ungimiento de un rey, porque eran tres los que eran ungidos: el rey, el sacerdote y el profeta. Aquí está hablando del ungimiento de un rey. ¿Por qué querían rebelarse? ¿Por qué querían quitarlo? Porque querían quitarse las ataduras. Pero hay cosas muy interesantes que podemos seguir, pero eso lo vamos a ver en el siguiente segmento.
Se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. Satanás está vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el amado. Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron, son declarados justificados. Los brazos del Padre rodean a su Hijo y se da la orden: adórenlo todos los ángeles de Dios. Bueno, terminamos con el Salmo 2, donde vimos que yo te engendré hoy no tiene que ver con un engendramiento físico, sino más bien con un establecimiento, un ungimiento para un oficio, para una función, ¿verdad? En ese caso, para ser rey. Hay una profecía también dada al rey David, donde Dios le hace una promesa que después se le llama las misericordias fieles de David. Se encuentra en el segundo Salmo, segunda de Samuel, capítulo 7. Me gustaría, ¿por qué no lo lees? Mira, allí en el pasaje. Claro, de los versículos 12 al 16 del segundo libro de Samuel, capítulo 7, se dice lo siguiente: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y dice el 14, yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Bueno, mira, llama la atención aquí el hecho, en el versículo dice, Él edificará tu casa a tu nombre. Está hablando de un descendiente que salga de tus entrañas. Dice, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y en el versículo 16 dice, será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. O sea que está hablando ahí de que un descendiente de David iba a establecer un reino que iba a ser eterno. Los apóstoles toman esto, ¿verdad? Y esta promesa a David. Y entonces allí es que se cumple en el Hebreos 1:5, ¿verdad? Y 5:5, donde dice, yo te he engendrado hoy. Aplican el Salmo 2 y le hablan del establecimiento, porque hablan de adórenle todos los ángeles de Dios, y está hablando de ungimiento como rey y también ungimiento como sumo sacerdote. O sea que aquí podemos ver con claridad que los apóstoles están aplicando las profecías del Salmo 2, que es un salmo mesiánico, y de Samuel a David, o sea, de Dios a David por medio de Samuel, diciéndole que iba a establecer un reino eterno. Pero, ¿fue Cristo coronado aquí en la tierra? Bueno, más bien, Él se resistió a que fuese coronado. Y fueron diferentes eventos los que se dieron en la vida de Jesús, en donde se hicieron intentos de coronación. Una, justamente aquella ocasión cuando multiplicó los panes y los peces, dijeron, esta es la oportunidad para que le hagamos rey. Y se levantó la gente y quisieron coronarle, pero Jesús dijo, no es aquí. Bueno, es que ellos estaban pensando en un reino como el de David, como el de Salomón, y estaban pensando en liberarse del yugo romano, que con los impuestos están aplicando el Salmo, pero no, en otro sentido. Nos vamos a deshacer de este reino aquí, y viene el Mesías, y ese sí, y entonces va a establecer el reino para siempre. Pues hagámoslo, rey. Nos va a dar comer, va a sanar nuestras enfermedades, y nos herimos en la batalla, es más, nos resucita. ¿Quién lo va a poder detener? Claro. Estaban soñando, y los apóstoles estaban ahí, pero Jesús, ¿qué hizo? Váyanse. Así es. Se fueron. ¿En qué otra ocasión? Sí, en otra ocasión también podemos observarlo en la entrada de Jesús a Jerusalén, donde viene sentado en un pollino y la gente empieza a exclamar, Hosana, Hosana, el Hijo de David.
bendito el que viene, y Jesús llega y entra al templo, pero no es coronado ahí, pastor. Aparentemente él está ahora sí, vamos a decirlo, provocando que lo coronen. Manda que traigan el pollino. Los apóstoles dijeron, a ver, se va a cumplir la profecía de Zacarías de que el rey va a entrar en un pollino, y empezaron a aplicarlo y dijeron, ahora sí, pues estaba todo, y Hosana, el hijo de David, y una gran multitud entra al templo, lo limpia, corre a todos los vendedores allí, y cuando dijeron, bueno, que esperaban que corónenme, dijo, váyanse a la casa. Sí. Qué chasco para ellos, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuándo coronaron a Cristo? Bueno, evidentemente el ministerio de Cristo no era buscar una coronación terrenal. Cuando Cristo Jesús muere y resucita y asciende al cielo, es que entonces sí se lleva a cabo una ceremonia distinta, ya no en la tierra, ya no en el santuario terrenal, sino más bien en un contexto celestial. Así es, y por eso es que Pablo, cuando hace alusión a este pasaje, dice ahí en el versículo capítulo 13, versículo 32, dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, o sea, nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pablo no se remonta a la eternidad para decir que Jesús fue engendrado allá en la eternidad. Está hablando que ese ungimiento o ese nombramiento como hijo se lleva después de la resurrección, y aplica el Salmo 2. Dice, y en cuanto a que lo levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, le dijo, os daré las misericordias fieles de David. Si tú recuerdas, la misericordia fiel es de que Dios le dijo, tu descendiente establecerá un trono que será eterno. Por lo tanto, cuando dice yo te he engendrado hoy, en ningún momento en la Biblia se refiere a su nacimiento virginal. Se está refiriendo al momento posterior a la resurrección, cuando inicia un nuevo oficio, un nuevo ministerio en la vida de Cristo. Y eso no es en la tierra, es en el cielo, donde el cielo lo recibe y todos los ángeles se postran y reconocen que Él es rey, pero también es sumo sacerdote. Ese momento es el que describe Hebreos capítulo 1. A ver, ¿por qué no lees esos primeros versículos para conectarlo precisamente en ese momento cuando Cristo es entronizado en el cielo como rey? Claro, cuando nosotros vamos observando el pasaje en la epístola de San Pablo a los Hebreos, vamos a encontrar cómo la instalación empieza a tener un proceso más que terrenal, sino completamente celestial. Dice de la siguiente forma, ¿cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Ni tampoco, yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y ciertamente hablando de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reinado. Si tú te fijas allí, adórenle, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, Salmo 2. Y el otro, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, es el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a David, que su hijo iba a reinar para siempre. Y esa entronización no se hace aquí, se hace en el cielo, delante de todo el universo, cuando Cristo logra conquistar y recuperar aquello que se había perdido. Bueno, pero esto todavía tiene aspectos mucho más amplios que en el siguiente segmento vamos a explicar. Los cantos de triunfo se mezclan con la música de las arpas angelicales, hasta que el cielo parece rebosar de gozo y alabanza. El amor ha vencido. Lo que estaba perdido se ha hallado. El cielo repercute con voces que en armoniosos acentos proclaman: bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero, por los siglos de los siglos.
Bueno, quedamos de que íbamos a ver un poquito más amplio estas declaraciones porque son muy interesantes. Esa declaración de Pablo, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo, en Hebreos 1:5. Tiene sus connotaciones, como dijimos, en el Salmo 2 y en las promesas hechas a David de que iba a tener un reino eterno. ¿Cómo le interpretaron los apóstoles? Esto es muy importante que no puede uno pasar por alto, puesto que aun cuando literariamente se ha observado el yo te he engendrado hoy del Salmo 2:7, tiene que ver con la palabra hebrea nasak, es decir, instalar, ungir, señalar para un nuevo oficio. Al encontrar la palabra engendrado pareciera que el término se rompe, pero Hechos capítulo 4, en la interpretación de los apóstoles, nos reafirma lo que el Salmo 2 está señalando. Y el Salmo 2, como es interpretado en Hechos capítulo 4, es de la siguiente forma. Nosotros podemos ver los versículos 23 al 30 y la manera en que los discípulos lo expresan. Dice así el 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz de Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. Y entonces vienen las alusiones al Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Leímos en el primer segmento esas porciones del Salmo 2. El versículo 26, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, es decir, contra su ungido. La palabra Cristo es ungido en el Nuevo Testamento, en el griego. El versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y termina en la parte final, y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Por lo tanto, podemos ver, Pastor Juárez, cómo todo este proceso y esta forma en que los apóstoles van aplicando las promesas mesiánicas y diciendo, aquellas promesas hechas a David se están cumpliendo en alguien que es del linaje de David. Y aquel Salmo 2 está encontrando su cumplimiento en Cristo. Bueno, allí especialmente cuando dice los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, o sea, contra Jehová, y contra su ungido, Cristo, ¿verdad? Y entonces, fíjate bien cómo lo aplican. Y verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. O sea, aquí está hablando el Mesías, ahora es Cristo el ungido, ¿verdad? Dice Herodes, Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. O sea, los príncipes, o sea, todo el Sanedrín complotando. Tiene una conexión con el Salmo 2, claro, que se unieron. Dice, sin saber que lo que estaban haciendo era el cumplimiento que por tu consejo predeterminado, ya Dios dijo, esto es lo que va a suceder. Dice, entonces, ellos están aplicando, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, no lo están aplicando a la eternidad, no están hablando de allá en un momento, no sé cuándo de la eternidad, están hablando después de la resurrección de Cristo, cómo complotaron para matarlo y Cristo ahora resucita y precisamente dice, se hacen señales, prodigios mediante tu santo Hijo. ¿Por qué? Porque Cristo ungido fue declarado rey. Hemos visto, pastor, también cómo desde luego en Hechos 13 se hace esta aplicación, pero hay otros pasajes. Hay uno que en particular me gustaría usted ampliase, el de Romanos capítulo 1. ¿Cómo es que Pablo hace esta conexión también ahí? Allí, si tomamos en cuenta que el Hijo, y acerca de su Hijo dice, nuestro Señor Jesucristo,
Ahí la palabra Kyrios otra vez es que tiene conexión con Jehová. Los versículos 3 y 4 de Romanos 1. Así, Romanos 1 dice que era del linaje de David según la carne. ¿Por qué dice del linaje de David? Porque la promesa hecha a David era que uno de su descendencia iba a ocupar el trono eternamente. Esas son las misericordias hechas a David. ¿Cuál es la misericordia? Que su descendencia iba a permanecer para siempre. Y entonces dice, fue declarado hijo de Dios con poder. ¿Cuándo? Por la resurrección de entre los muertos. Fíjate bien que ahí declarado hijo de Dios tiene que ver cuando Jesús resucita. ¿Y cuándo es declarado hijo de Dios? ¿Aquí en la tierra? No, es en el cielo. Claro. Connotación también que nosotros encontramos en la clara expresión teológica de Pablo en la epístola a los Efesios capítulo 1, cuando él comienza a hablar desde el versículo 20, habla acerca de cómo operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y es ahí precisamente, una vez sentado a su diestra, donde le coloca sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, sometiendo todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Así que podemos ver cómo este proceso de entronización y de cómo Cristo Jesús, como parte del linaje de David, en quien son manifestadas las misericordias de David, como se le llama en el segundo libro de Samuel capítulo 7 y en Hechos 13, encuentran su aplicación en la persona de Cristo. Exactamente, y por lo tanto, Cristo es en el cielo cuando es engendrado. ¿Por qué? Porque es ungido, es declarado hijo de Dios, como dice Pablo, ¿verdad? Es en ese momento cuando Cristo es ungido y declarado hijo de Dios. ¿Por qué hijo? Porque le dijo, siéntate a mi diestra. Vas a reinar junto conmigo hasta que pongamos a tus enemigos por estrado de tus pies. Claro, por lo tanto, Pastor Juárez, cuando hablamos de yo te he engendrado hoy, cometemos una seria equivocación al decir que es el nacimiento físico de Cristo en la eternidad. Tiene que ver con su instalación como rey, como sacerdote, de acuerdo como Hebreos lo presenta, y con el cumplimiento cristológico del Salmo 2. Definitivamente. Yo te engendré hoy no se refiere a la creación de Cristo en ningún momento de la eternidad, sino más bien después de la resurrección, cuando asciende y es nombrado en el cielo como rey y sumo sacerdote. Qué privilegio es y qué gozo también estudiar la palabra de Dios. Los invitamos que nos sigan acompañando, pero por mientras, que la bendición del Señor les acompañe y esté con ustedes.